Yo llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. He recorrido de noche caminos donde no hay una sola casa durante kilómetros. He cruzado pueblos que parecen abandonados y he dormido en gasolineras donde los mismos trabajadores te cuentan historias que prefieres no escuchar. Pero ninguna noche me ha dado tanto miedo como aquella en la carretera que conecta Ciudad Victoria con Monterrey. Era cerca de la medianoche y yo llevaba un cargamento rumbo al norte. Había llovido durante horas y el asfalto estaba completamente mojado. La neblina se levantaba desde los costados de la carretera y apenas podía distinguir las líneas blancas. Iba escuchando la radio cuando, de pronto, la vi. Una mujer estaba parada junto al acotamiento. Vestía un traje de novia blanco. Al principio pensé que estaba viendo mal. ¿Qué hacía una novia sola a esas horas? ¿En medio de una carretera? Reducí la velocidad. La mujer levantó una mano. Yo seguí de largo. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no debía detenerme. Sin embargo, unos metros después, miré por el espejo retrovisor. La mujer seguía ahí, parada bajo la lluvia, completamente inmóvil. Y entonces ocurrió algo que todavía no puedo explicar. La vi aparecer nuevamente más adelante. Esta vez estaba en medio de la carretera. Clavé los frenos. El tráiler se sacudió violentamente y terminé deteniéndome a unos metros de ella. Bajé un poco la ventanilla. ¿Está usted bien? La mujer no respondió. Se acercó lentamente. Su vestido estaba empapado y arrastraba por el suelo. El velo le cubría completamente la cara. Por favor, dijo con una voz muy baja. ¿Me puede llevar? Miré hacia los lados. No había ningún vehículo, nadie, solo oscuridad. ¿A dónde? La mujer levantó un dedo y señaló hacia adelante. ¿A dónde está mi esposo? No sé por qué, pero sentí un escalofrío. Aún así, abrí la puerta del copiloto. La mujer subió. El interior de la cabina se llenó inmediatamente de un olor extraño. Era como el aroma de flores marchitas mezclado con humedad. Ella se sentó y cerró la puerta. No dijo una sola palabra. Yo arranqué. Durante varios minutos conduje en silencio. La lluvia golpeaba el parabrisas. La mujer permanecía completamente quieta. Entonces escuché algo, un goteo. Miré de reojo. Una gota roja había caído sobre el tapizado. Después otra y otra. ¿Se encuentra bien? No respondió. El goteo continuó. Miré hacia abajo. El vestido blanco estaba comenzando a mancharse de rojo. Sangre. Una cantidad cada vez mayor comenzó a extenderse por el asiento. Señorita. La mujer giró lentamente la cabeza hacia mí. El velo seguía cubriendo su rostro. Ya llegamos. Sentí que el corazón se me detenía. ¿A dónde? La mujer levantó una mano y señaló el frente. Entonces miré hacia la carretera. Había un árbol enorme atravesado en medio del camino. Pisé el freno. El tráiler se detuvo bruscamente. Cuando volteé hacia el asiento del copiloto, la mujer había desaparecido. No había puerta abierta. No había ninguna ventana rota. Simplemente ya no estaba. Pero el asiento estaba completamente empapado en sangre fresca. Me bajé del tráiler temblando. La lluvia seguía cayendo. Caminé alrededor del vehículo buscando alguna explicación. Nada. Entonces escuché una voz detrás de mí. Señor, me di la vuelta. Era un hombre mayor que estaba parado junto al árbol. Llevaba un impermeable oscuro y sostenía una linterna. ¿Qué pasó?, pregunté. El hombre miró hacia la cabina. Su rostro cambió cuando vio la sangre. ¿Usted la subió? Sentí que la garganta se me cerraba. ¿A quién? El hombre no respondió. Se acercó lentamente al tráiler. A la novia. Me quedé paralizado. ¿Quién es? El hombre miró hacia la carretera. Hace 15 años, una muchacha iba a casarse. Su novio la esperaba en un salón de fiestas. Pero nunca llegó. El anciano tragó saliva. Ella salió a buscarlo. Esa noche murió en un accidente aquí mismo. Miré el árbol. Tenía unas pequeñas flores blancas colgadas de una rama. Desde entonces continuó. Aparece en esta carretera buscando que alguien la lleve con su esposo. ¿Y qué pasa con los que se detienen? El hombre me miró directamente. Algunos desaparecen. Sentí un frío terrible. ¿Y los demás? El viejo señaló lentamente el asiento del copiloto. Los demás encuentran sangre. En ese momento escuché un golpe. Toc, toc, toc.
Los dos miramos hacia la cabina. Alguien estaba golpeando desde dentro. El hombre retrocedió. Yo me quedé inmóvil. No abra, me dijo. Pero entonces escuchamos una voz. La voz de la mujer. ¿Me puede llevar? El anciano salió corriendo. Yo no esperé. Subí al tráiler, encendí el motor y arranqué a toda velocidad. No me importó el árbol, no me importó la lluvia. Solo quería alejarme de aquel lugar. Nunca volví a detenerme por alguien en la carretera. Pero lo peor ocurrió meses después. Estaba limpiando la cabina cuando encontré algo debajo del asiento del copiloto. Era un pedazo de tela blanca. Lo levanté. Era parte del vestido de novia. Y tenía algo escrito con sangre. Una sola frase. Todavía estoy esperando que me lleves con él. Desde aquella noche, cada vez que manejo de madrugada y veo una mujer vestida de blanco junto a la carretera, no reduzco la velocidad, porque aprendí algo. Hay personas que hacen autostop y hay otras que llevan años esperando que alguien las lleve a casa. Historia 2. El tráiler sin conductor. Yo siempre fui de esos camioneros que prefieren manejar de noche. Hay menos tráfico. Las carreteras están más tranquilas y uno puede avanzar durante horas sin que nadie lo moleste. Pero también aprendí que, cuando manejas solo por ciertas carreteras de México, hay cosas que es mejor no mirar demasiado. Lo que me pasó ocurrió hace unos años, mientras llevaba una carga hacia el norte. Era cerca de la 1 de la madrugada y circulaba por una carretera de Tamaulipas. Había llovido durante toda la noche y el pavimento estaba resbaloso. La niebla cubría algunos tramos y apenas podía ver unos metros delante de mí. Yo iba tranquilo, hasta que llegué a una curva. De repente, 2 luces aparecieron frente a mí. Venían directamente hacia mi cabina. Me encandilaron tanto que apenas pude distinguir la silueta de un tráiler enorme que se acercaba a toda velocidad por el carril contrario. «¡Hijo de su madre!», grité. El otro tráiler no redujo la velocidad. Las luces se hicieron cada vez más grandes. Instintivamente frené y giré un poco el volante. Sentí que el otro vehículo pasaba junto a mí. Esperé el golpe, pero nunca llegó. Abrí los ojos. La carretera estaba vacía. No había ningún tráiler, no había luces. No había absolutamente nada. Miré por los espejos. Nada. Pensé que quizás la niebla y el cansancio me habían jugado una mala pasada. Continué manejando. Unos 5 minutos después, volví a verlo. Esta vez estaba detenido en medio del camino. Era un tráiler viejo, completamente oscuro. No tenía luces, ni siquiera las de emergencia. Solo estaba ahí, atravesado parcialmente en la carretera. Frené, me quedé mirando. No entendía cómo había aparecido. Bajé un poco la velocidad y pasé junto a él. Cuando estuve a su altura, vi que la cabina estaba completamente vacía. No había conductor. Pero entonces ocurrió algo que me hizo pisar el freno. Las luces delanteras se encendieron. El tráiler arrancó. Lo vi por el espejo. Venía detrás de mí. Aceleré. El tráiler también. Aceleré todavía más. El otro vehículo se acercaba. Sus luces volvieron a encenderse con una intensidad terrible. Sentí que me quedaba ciego. Miré por el espejo lateral. La cabina estaba ahí, a menos de 20 metros, pero no había nadie detrás del volante, nadie. El asiento del conductor estaba completamente vacío. Pensé que quizá el chofer estaba agachado, pero era imposible. El tráiler seguía avanzando directamente hacia mí. Entonces escuché una bocina, 1 vez, 2 veces, 3. El sonido era tan fuerte que sentí vibrar toda la cabina. Yo iba a detenerme cuando recordé algo que me había dicho un compañero años atrás. Si alguna vez ves un tráiler sin conductor en la carretera, no te detengas. No importa lo que haga, tú sigue. En aquel momento me pareció una superstición. Ahora entendía por qué me lo había dicho. Seguí acelerando, pero el tráiler desapareció. Así, de repente, miré por el espejo. La carretera estaba vacía. Pensé que todo había terminado, hasta que llegué a la siguiente curva. Ahí estaba otra vez. Venía de frente. Sus luces me encandilaron. Frené. El tráiler cruzó frente a mí. Esta vez pude verlo perfectamente. La cabina estaba vacía. El parabrisas estaba cubierto de polvo y manchas oscuras, y detrás del volante no había nadie. Pero en el momento en que pasó junto a mí, algo apareció en el asiento del copiloto. Una figura, un hombre.
Estaba sentado completamente inmóvil. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y parecía estar cubierto de sangre. No pude evitar mirar. La figura levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos eran completamente negros. Entonces sonrió. El tráiler desapareció en la oscuridad. Yo quedé paralizado. No sé cuánto tiempo permanecí detenido. Finalmente reuní valor y continué. Unos kilómetros después encontré una gasolinera. Entré desesperado. El encargado era un hombre mayor. Le conté lo que había visto. Cuando mencioné el tráiler, dejó de sonreír. ¿En qué parte lo vio? Le indiqué la curva. El hombre bajó la mirada. Ese tráiler aparece desde hace muchos años. Sentí un escalofrío. ¿Qué quiere decir? El hombre respiró profundamente. Hace tiempo, un tráiler perdió el control en esa curva. Chocó contra otro vehículo y el conductor murió ahí mismo. ¿Y el tráiler? También quedó destruido. No entendía. Entonces, ¿qué es lo que vi? El hombre me miró. Dicen que desde aquella noche, algunos camioneros ven las luces de un tráiler acercándose por la carretera. Hizo una pausa, pero nunca encuentran al conductor. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Y qué pasa si uno se detiene? El hombre negó lentamente con la cabeza. Eso nadie lo sabe. ¿Por qué? El viejo señaló hacia la carretera. Porque los que se han detenido nunca han regresado para contarlo. Nunca volví a manejar por esa carretera de noche. Pero hace unos meses, un compañero mío regresó de un viaje. Me llamó por teléfono. Estaba asustado. Me dijo que mientras manejaba de madrugada, un tráiler sin luces apareció frente a él en una curva. Las luces lo encandilaron. Frenó y cuando miró hacia la cabina no había conductor. Yo le pregunté si había visto algo más. Hubo silencio al otro lado de la llamada. Sí, me respondió. ¿Qué viste? Su voz comenzó a temblar. El tráiler llevaba a alguien sentado en el asiento del copiloto. ¿Quién? Mi compañero respiró profundamente. Era yo. La llamada se cortó. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Y hay noches en las que mientras conduzco, veo dos luces aparecer a lo lejos. Siempre en una curva. Siempre sin importar dónde esté. Entonces recuerdo aquella vieja advertencia. Si alguna vez ves un tráiler sin conductor, no te detengas. Porque quizá el que va manejando no eres tú. Quizá simplemente está buscando a alguien que ocupe su lugar. Historia 3. La anciana de la sierra. Yo llevaba casi 15 años manejando tráiler cuando me ocurrió lo que todavía me cuesta contar. Fue en una carretera de la Sierra Madre Occidental, de esas donde puedes manejar durante horas sin cruzarte con una sola persona. Era de madrugada y yo transportaba mercancía hacia Durango. La noche estaba fría, oscura y la neblina cubría las curvas como si alguien hubiera extendido una sábana sobre la carretera. En uno de esos tramos vi a una anciana. Estaba parada junto al camino. Llevaba un rebozo negro sobre la cabeza y una falda larga. Parecía completamente fuera de lugar. A esa hora y en medio de la sierra, no entendía qué hacía una mujer tan mayor sola. Pasé de largo, pero después de unos metros miré por el espejo. La anciana seguía ahí. Levantó una mano. Sentí algo extraño, como si me estuviera pidiendo que regresara. Continué manejando. Unos minutos después, la volví a ver. Esta vez estaba mucho más adelante. La carretera era recta. No había caminos laterales. No había manera de que hubiera llegado antes que yo. Frené. La anciana se acercó lentamente. ¿Me da un aventón, joven? Bajé un poco la ventanilla. ¿A dónde va? Ella señaló hacia las montañas. A mi casa. Miré el camino. ¿Dónde queda? La mujer sonrió. No está lejos. No sé por qué acepté. Tal vez fue por lástima. Tal vez porque me pareció una persona indefensa. Abrí la puerta del copiloto. La anciana subió. Su ropa estaba completamente seca, a pesar de la humedad de la noche. Eso fue lo primero que me pareció extraño. Lo segundo fue el olor. Olía a tierra mojada, pero también a algo más, a animal. Un olor fuerte y desagradable. La mujer se sentó. Siga derecho, me dijo. Arranqué. Durante varios minutos no hablamos. La anciana permanecía mirando por la ventana. Entonces comenzó a murmurar. No entendía lo que decía. Parecía estar rezando. Está bien, señora. La mujer dejó de murmurar. No se preocupe. Su voz había cambiado. Era más grave, más ronca.
Sentí un escalofrío, continué conduciendo. De pronto escuché un ruido detrás de mí. Toc, me quedé quieto. Toc, volví a escuchar. Miré por el espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. ¿Qué fue eso?, pregunté. La anciana no respondió. Toc. Esta vez el golpe sonó más fuerte, como si alguien estuviera golpeando desde dentro de la cabina. Miré nuevamente. Nada. Señora. La anciana giró lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos estaban completamente negros. No tenían pupilas. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. No miré atrás, susurró. Entonces escuché un gruñido. Venía del asiento trasero. Un gruñido profundo. Animal. La anciana comenzó a reír. Ya despertó. ¿Quién? Ella señaló hacia atrás. El que viene con nosotros. Yo no quería mirar, pero algo me obligó. Giré lentamente la cabeza y lo vi. Había un perro enorme sentado en el asiento trasero. Era gigantesco. Su cabeza casi tocaba el techo. Tenía el cuerpo cubierto de pelo negro y enmarañado. Pero lo peor eran sus patas. No eran patas de perro, eran manos humanas. Manos largas, con dedos demasiado delgados. El animal tenía las manos apoyadas sobre el asiento y me estaba mirando. Abrí la boca para gritar. Entonces escuché a la anciana. No se asuste. Su voz volvió a cambiar. Era exactamente igual a la del animal. El perro abrió la boca. Sonrió. Tenía demasiados dientes. Yo perdí el control. Pisé el acelerador. El tráiler comenzó a avanzar a toda velocidad por la carretera. La anciana se levantó. «Deténgase», no respondí. «Deténgase». La criatura del asiento trasero comenzó a golpear el respaldo de mi asiento. Toc, toc, toc. Cada golpe hacía que el tráiler se desviara. Yo seguía acelerando. Entonces escuché un grito. La anciana estaba detrás de mí, pero ya no parecía una anciana. Su voz era la de una criatura. «¿Nos vas a dejar?». Miré el espejo. La mujer había desaparecido. Ahora solo estaba el perro, pero había algo diferente. Sus manos humanas estaban sujetando el respaldo de mi asiento. Una de ellas comenzó a deslizarse hacia mi hombro. Sentí los dedos tocarme. No sé de dónde saqué fuerzas. Tomé el volante con una mano y con la otra agarré la cruz que llevaba colgada del cuello. La apreté con fuerza. «En el nombre de Dios». La criatura soltó un chillido. El tráiler comenzó a sacudirse. El perro desapareció. La carretera quedó completamente vacía. Frené. Me quedé respirando con dificultad. No sabía si estaba vivo o muerto. Entonces escuché una voz. Era la anciana. Venía desde fuera del tráiler. «Gracias por el aventón». No me atreví a mirar. Esperé. Pasaron unos minutos. Finalmente, reuní valor. Bajé del tráiler. No había nadie. Pero encontré algo en el asiento trasero. Una mano, humana. Estaba marcada sobre el tapizado, como si alguien hubiera presionado los dedos contra el asiento. Nunca volví a detenerme por nadie en la sierra, pero años después, mientras descansaba en una gasolinera, un viejo camionero me escuchó contar la historia. Me preguntó dónde había ocurrido. Le dije el lugar. El hombre se quedó callado. ¿La anciana llevaba un rebozo negro? Sentí un escalofrío. Sí. ¿Y el animal tenía manos humanas? No respondí. El hombre bajó la mirada. Esa mujer murió hace muchos años. ¿Cómo lo sabe? Porque yo la conocí. Me quedé helado. El hombre me explicó que, según los habitantes de la zona, aquella mujer vivía sola en una casa perdida en la sierra. Una noche desapareció junto con sus animales. Nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, algunos camioneros aseguran verla pidiendo aventón. Pero todos cuentan la misma historia. La anciana nunca viaja sola. Siempre lleva algo escondido detrás del asiento. Algo que espera pacientemente a que el conductor mire hacia atrás. La última vez que pasé por esa carretera, no llevaba carga. Era de madrugada. La neblina cubría todo. Y cuando llegué a la curva donde había recogido a la anciana, vi algo parado junto al camino. Una mujer, vestida de negro, levantó la mano. Yo no frené. Pero cuando pasé junto a ella, escuché un golpe en la parte trasera del tráiler. Toc. Luego otro. Toc. Y un tercero. Toc. Miré el espejo. La carretera estaba vacía. Entonces escuché un gruñido dentro de mi cabina. Y comprendí que aquella cosa nunca se había ido. Simplemente estaba esperando que yo volviera a mirar atrás. Historia 4.
La niña del acotamiento. Yo llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México, y durante todo ese tiempo he aprendido a no confiar demasiado en lo que uno ve cuando maneja de madrugada, porque en la carretera, especialmente cuando llevas horas sin dormir, la mente puede jugarte malas pasadas. Pero lo que me ocurrió aquella noche no fue cansancio, eso se los puedo asegurar. Era cerca de la medianoche y yo iba rumbo a Monterrey por una carretera que atravesaba una zona bastante solitaria. Había llovido horas antes y una neblina espesa comenzaba a cubrir el asfalto. La radio apenas se escuchaba. Yo llevaba el volumen bajo y conducía tranquilo cuando vi algo en el acotamiento. Era una niña, tendría unos 8 o 9 años. Estaba jugando sola junto a la carretera. Llevaba un vestido blanco y sostenía algo entre las manos. Parecía una muñeca. Lo primero que pensé fue que estaba perdida. Lo segundo fue preguntarme dónde estaban sus padres. Disminuí la velocidad. La niña estaba de espaldas. Jugaba con su muñeca, completamente indiferente a los vehículos que pasaban a pocos metros de ella. Miré el reloj. 12:20 de la madrugada. No tenía sentido. No había casas cerca. Ni siquiera había luces. Solo kilómetros de carretera y oscuridad. Pensé en detenerme, pero algo me hizo cambiar de opinión. Quizá fue la forma en que la niña estaba parada. No parecía tener frío, no parecía asustada. Simplemente estaba ahí, jugando. Seguí avanzando. Cuando estaba a punto de pasar junto a ella, la niña dejó caer la muñeca y entonces levantó la cabeza. La vi de perfil. Tenía la cara completamente pálida. Sus ojos estaban clavados en mi tráiler. Sentí un escalofrío. Pasé junto a ella y justo cuando estaba a su altura, la niña saltó, no hacia la carretera, hacia mi camión. Escuché un golpe brutal. ¡Pum! La figura de la niña apareció sobre el parabrisas. Su rostro quedó pegado al vidrio. Yo grité y pisé el freno. El tráiler comenzó a derrapar. La niña estaba ahí, sobre mi parabrisas. Tenía las manos extendidas y la cara aplastada contra el cristal. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero no eran ojos de una niña. Eran negros, completamente negros. El tráiler se detuvo. Me quedé inmóvil, no podía respirar. La niña seguía sobre el parabrisas. Entonces comenzó a sonreír, una sonrisa enorme, demasiado grande para su rostro. Golpeó el vidrio con una mano, una vez, 2 veces, 3. Yo no sabía qué hacer. Entonces la niña desapareció, así de repente. Ya no estaba sobre el parabrisas. Bajé del tráiler. La carretera estaba vacía, no había nadie. Miré el frente del camión. No había sangre, no había huellas, ni siquiera una marca en el vidrio. Pensé que había tenido una alucinación, hasta que escuché una voz. «Señor», venía del acotamiento. Me giré. La niña estaba nuevamente ahí, de pie, a unos 20 metros. Esta vez estaba de espaldas. «Ayúdeme». Era una voz infantil. Sentí que las piernas me temblaban. No sabía qué hacer. La niña comenzó a caminar hacia mí. «Mi mamá está ahí», señaló la oscuridad. Yo miré. No había nadie. «No puedo llevarte», le dije. La niña se detuvo. «¿Por qué?», no respondí. Entonces escuché algo detrás de mí. Un golpe. Toc. Volteé. El tráiler estaba cerrado. Otro golpe. Toc. Toc. Venía desde el interior de la cabina. La niña comenzó a sonreír. «Ya está ahí». «¿Quién?». La niña señaló mi tráiler. «Mi mamá». Corrí. Subí a la cabina y cerré la puerta. Encendí el motor. Pero antes de arrancar, escuché un golpe en el techo. ¡Pum! Luego otro. ¡Pum! Algo caminaba sobre el tráiler. Yo no quería mirar, pero escuché una voz detrás de mí. «Papi». Me quedé congelado. Era la voz de mi hija. Mi hija había muerto años atrás. No sé cómo explicar lo que sentí. Volteé lentamente. El asiento trasero estaba vacío, pero escuché nuevamente su voz. «Papi, ayúdame». Entonces vi una pequeña mano aparecer detrás del asiento. Era una mano de niña. Los dedos se aferraron al respaldo. Después apareció otra. Yo comencé a llorar. «No eres mi hija». Las manos desaparecieron. La voz cambió. Ya no era la de mi hija. Era la de la niña que había visto en la carretera. Entonces, «¿Por qué no me llevas?». Arranqué. Pisé el acelerador y salí de ahí a toda velocidad. No miré atrás. Conduje durante casi 1 hora.
Cuando finalmente llegué a una gasolinera, me estacioné junto a otros camiones. Bajé temblando. Un camionero que estaba tomando café me vio. ¿Qué te pasó? Le conté todo. El hombre se quedó serio. ¿En qué kilómetro fue? Se lo indiqué. El hombre dejó el vaso sobre la mesa. Ahí murió una niña. Sentí un escalofrío. ¿Cuándo? Hace más de 20 años. Me explicó que una familia viajaba de noche cuando su vehículo se salió de la carretera. La niña salió despedida. Murió en el acotamiento. Su madre sobrevivió al accidente, pero nunca aceptó que su hija había muerto. Durante meses, regresó al lugar buscándola. Una madrugada, desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. El camionero me miró. Desde entonces, algunos conductores dicen ver a una niña jugando junto al camino. ¿Y qué pasa si uno se detiene? El hombre negó con la cabeza. No se detenga nunca. ¿Por qué? Porque ella no está buscando que la lleven. Me quedé en silencio. Está buscando que alguien se quede con ella. Nunca volví a pasar por aquella carretera, pero unos meses después, un compañero me contó algo que me hizo recordar aquella noche. Él había pasado por el mismo lugar. Me dijo que vio a una niña jugando en el acotamiento y que, justo cuando pasó junto a ella, la niña saltó contra su parabrisas, solo que él no frenó. Continuó manejando. Cuando llegó a su destino, revisó el camión. No encontró nada. Pero al día siguiente, cuando abrió la puerta de la cabina, encontró una pequeña muñeca sobre el asiento del copiloto. La muñeca estaba empapada y tenía algo escrito en la frente. Ahora sé dónde vives. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, evito mirar hacia los acotamientos. Porque hay una cosa que nunca le conté a nadie. Después de aquella noche, durante meses, cada vez que me detenía a descansar, encontraba pequeñas huellas de barro alrededor de mi tráiler. Y una madrugada, mientras dormía dentro de la cabina, escuché 3 golpes en la ventana. Toc, toc, toc. Abrí los ojos. Afuera estaba la niña, sonriendo, y detrás de ella había una mujer, su madre. La mujer levantó lentamente una mano y señaló el asiento del copiloto. Entonces escuché la voz de la niña. Ya no quiero jugar sola. Desde ese día, nunca más volví a dormir dentro de mi tráiler. Historia 5. La enfermera del acotamiento. Yo llevo casi 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. Y si algo aprendí en todo este tiempo es que nunca debes detenerte en lugares donde no hay nadie, mucho menos de madrugada. Aquella noche transportaba mercancía rumbo a San Luis Potosí. Había salido tarde y llevaba varias horas manejando por una carretera solitaria. La radio apenas agarraba señal y una lluvia ligera golpeaba el parabrisas. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando la vi. Una mujer estaba parada en el acotamiento. Llevaba uniforme de enfermera. El uniforme blanco estaba completamente cubierto de sangre. Pensé que había ocurrido un accidente. La mujer levantaba desesperadamente los brazos. ¡Ayuda! Reduje la velocidad. Miré hacia adelante. No había vehículos accidentados. No había luces. Nada. Solo la enfermera. Seguí avanzando. Pero cuando pasé junto a ella, la mujer comenzó a correr detrás del tráiler. Corría desesperadamente. Por favor. La miré por el espejo. No podía entender cómo una mujer con semejante cantidad de sangre encima podía seguir corriendo. Entonces levantó algo. Era una jeringa. Me quedé helado. La mujer golpeó la puerta del copiloto. ¡Pum! 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 Yo aceleré. La enfermera continuó corriendo hasta que desapareció de mi vista. Respiré aliviado. Pensé que había sido una escena extraña, pero que todo había terminado. Entonces escuché un golpe en la ventana. Toc, toc, toc. Miré hacia la derecha. La enfermera estaba sentada en el asiento del copiloto, dentro de mi cabina. Grité y casi pierdo el control del tráiler. No sabía cómo había entrado. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas también. La mujer tenía la cabeza agachada. Su uniforme estaba empapado en sangre. Ayúdeme, susurró. Yo no podía hablar. Por favor. La mujer levantó lentamente la cabeza. Tenía la cara llena de cortes. Me están buscando. Miré hacia atrás. La carretera estaba completamente vacía. ¿Quién? La enfermera sonrió. Los pacientes. Sentí un escalofrío. Entonces levantó una jeringa. Necesito que me ayude. Me alejé todo lo que pude. Bájese. La mujer comenzó a reír. No puedo. Bájese del camión.
La enfermera acercó la jeringa a mi cuello. Yo intenté golpearla, pero mi brazo atravesó su cuerpo. Era como golpear humo. La mujer volvió a aparecer en el asiento, más cerca, mucho más cerca. La aguja estaba a centímetros de mi cuello. No quiero hacerle daño, susurró. La miré aterrorizado. Solo necesito que respire. Entonces entendí. La jeringa estaba vacía. No tenía líquido. La enfermera quería clavarme la aguja y empujar aire directamente en mi cuello. Yo sabía que algo así podía ser mortal, pero aquella cosa no era una enfermera, no era humana. Era algo que estaba buscando una forma de matarme. Pisé el acelerador. El tráiler comenzó a ganar velocidad. La enfermera gritó. Su rostro cambió. La piel comenzó a desprenderse. Los ojos se le pusieron completamente negros. ¡Deténgase! No lo hice. La criatura clavó las uñas en mi brazo. Sentí un dolor terrible. La jeringa se acercó nuevamente a mi cuello. Yo tenía una pequeña cruz colgada del espejo. La agarré. La apreté con todas mis fuerzas. En el nombre de Dios. La enfermera gritó. Su cuerpo comenzó a retorcerse y entonces desapareció. La cabina quedó vacía. Yo seguí conduciendo. No me detuve hasta llegar a una gasolinera. Bajé del tráiler temblando. Un hombre que estaba limpiando una bomba de gasolina me vio. ¿Está usted bien? No podía responder. Miré mi brazo. Tenía 4 marcas profundas, como si alguien me hubiera clavado las uñas. Le conté lo que había ocurrido. El hombre palideció. ¿En qué parte la vio? Le indiqué el tramo. El hombre se quedó callado. Ahí había un hospital. ¿Un hospital? Hace muchos años. Me explicó que el edificio había sido abandonado después de un incendio. Durante el incendio murieron varios pacientes y una enfermera. Según la historia, aquella enfermera intentó salvar a los enfermos mientras el fuego destruía el hospital, pero no pudo. Murió atrapada. Desde entonces, algunos camioneros aseguran verla en la carretera. Siempre aparece de madrugada, siempre cubierta de sangre y siempre pide ayuda. ¿Y qué pasa si alguien se detiene?, pregunté. El hombre negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Nunca sobrevivió nadie. Algunos sí. ¿Y qué cuentan? El hombre me miró fijamente. Que la enfermera no quiere que la lleven a ningún lugar. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué quiere? El hombre señaló mi cuello. Quiere que alguien respire por ella. No entendí. ¿Qué significa eso? El hombre bajó la voz. Dicen que murió asfixiada durante el incendio y ahora busca a alguien para reemplazarla. Nunca volví a pasar por aquella carretera. Pero meses después, mientras hacía otra ruta, me detuve en una estación de servicio. Entré al baño para lavarme la cara. Cuando levanté la mirada, vi algo escrito en el espejo. No estaba ahí antes. Era una frase escrita con sangre. Todavía me falta tu último aliento. Salí corriendo. Regresé a la cabina y arranqué. Pensé que todo había terminado. Pero al mirar el espejo retrovisor, vi algo en el asiento trasero. Una mujer vestida de enfermera. Estaba sentada tranquilamente. Tenía una jeringa en la mano y sonreía. Yo no me atreví a frenar. Seguí manejando. Entonces escuché su voz detrás de mí. No te preocupes. La jeringa golpeó lentamente el respaldo de mi asiento. Toc, toc, toc. La próxima vez no necesitaré pedirte que bajes la ventanilla. Desde aquella noche, siempre manejo con las puertas cerradas. Pero hay algo que todavía me aterra. Cada vez que paso por una carretera solitaria y veo una mujer vestida de blanco en el acotamiento, mi cuello comienza a doler y escucho 3 golpes en la ventanilla. Toc, toc, toc. Como si alguien estuviera esperando que cometiera el error de abrir. Historia 6. La transmisión del accidente. Yo llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. Y después de tantos kilómetros uno aprende a reconocer los sonidos de un camión, el motor, los frenos, las llantas, hasta el ruido del viento contra la cabina. Pero aquella noche escuché algo que ningún camionero debería escuchar. Era mi propia voz gritando mientras moría. Todo ocurrió en una carretera desértica del norte de México. Yo llevaba una carga rumbo a la frontera y manejaba completamente solo. Era cerca de la 1 de la madrugada y no había ningún vehículo a la vista. A ambos lados de la carretera solo había desierto.
La luna iluminaba las montañas a lo lejos y el viento levantaba pequeñas nubes de polvo. Encendí la radio. Solo encontré estática. Moví la frecuencia. Nada. Entonces, de repente, una estación comenzó a escucharse. Una voz masculina hablaba muy despacio. Buenas noches. Me pareció extraño. La señal era demasiado clara para estar en medio de aquel desierto. Seguí escuchando. En unos minutos ocurrirá un accidente. Pensé que se trataba de una transmisión de emergencia. Un tráiler perderá el control en la carretera. Me quedé quieto. Miré hacia adelante. No había nadie. La voz continuó. El conductor morirá. Apagué la radio. No quería escuchar más, pero unos segundos después volvió a encenderse sola. La misma voz. El accidente ocurrirá en aproximadamente 5 minutos. Sentí un escalofrío. Tomé la radio y la apagué nuevamente. Esta vez quité el fusible. La pantalla quedó completamente negra. Pero la voz siguió escuchándose. Ahora venía de las bocinas. 4 minutos. Comencé a sentir miedo. 3 minutos. Apreté el volante. 2 minutos. Miré el velocímetro. No sabía qué hacer. Entonces escuché un sonido detrás de mí. Un golpe. ¡Pum! El tráiler se sacudió. Miré por el espejo. No había nada. La radio continuaba. 1 minuto. Entonces escuché algo más. Un ruido de motor. Venía de atrás. Un tráiler apareció en el espejo. Estaba completamente oscuro. No tenía luces. Intenté acelerar. El otro tráiler se acercó. La voz de la radio comenzó a hablar más rápido. 30 segundos. El tráiler estaba cada vez más cerca. 20. El conductor del otro vehículo comenzó a tocar la bocina. 10. Yo estaba desesperado. 9. Entonces vi algo frente a mí. Un enorme camión volcado. Estaba atravesado en la carretera. Pisé los frenos. El tráiler comenzó a derrapar. 8. El otro camión chocó contra mi remolque. Sentí un golpe brutal. 7. Mi tráiler se levantó de un lado. 6. El volante comenzó a girar solo. 5. Yo gritaba. ¡No! 4. El camión salió de la carretera. 3. Todo ocurrió demasiado rápido. 2. Escuché el metal retorcerse. 1. Y entonces, nada. Abrí los ojos. Estaba detenido, completamente ileso. El tráiler estaba en medio de la carretera. No había ningún camión volcado. No había otro vehículo. No había rastros de accidente. La radio estaba apagada. Me quedé respirando. Pensé que había sido una alucinación, hasta que la radio se encendió nuevamente. Pero esta vez no escuché la voz del hombre. Escuché un grito. Mi grito. No, me quedé paralizado. Era mi voz. Exactamente mi voz. La transmisión continuó. Escuché el sonido de metal doblándose, vidrios rompiéndose, el motor rugiendo. Y entonces escuché algo que me hizo perder la sangre del cuerpo. Mi propia voz gritaba, ¡ayuda! Después vino un silencio. La radio permaneció encendida. Y escuché una respiración. Era una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Entonces una voz susurró, «Todavía no termina». La radio se apagó. Yo arranqué. No me importaba hacia dónde iba. Solo quería salir de aquel lugar. Conduje durante horas. Cuando finalmente amaneció, llegué a una gasolinera. Me bajé y entré a la tienda. El empleado me vio completamente pálido. ¿Se encuentra bien? Le conté lo que había ocurrido. Cuando mencioné la transmisión, el hombre dejó de sonreír. ¿En qué tramo fue? Se lo indiqué. El hombre miró hacia la carretera. Ahí ocurrió un accidente hace años. Sentí un escalofrío. ¿Qué accidente? Un tráiler perdió el control durante la madrugada. ¿El conductor sobrevivió? El hombre negó con la cabeza. No. Me describió el accidente. Un camión había quedado volcado. El conductor murió atrapado dentro de la cabina, pero había algo extraño. El accidente había ocurrido exactamente en el mismo lugar donde yo había visto el tráiler volcado. ¿Hace cuánto tiempo? El hombre me dio una fecha. Era imposible. Había ocurrido 15 años antes. Entonces le pregunté algo. ¿La radio del tráiler del accidente funcionaba? El hombre me miró. ¿Por qué? Porque alguien transmitió el accidente. El hombre se quedó completamente serio. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el tráiler quedó destruido. Me quedé callado. El hombre continuó. La radio fue encontrada años después entre los restos. ¿Y funcionaba?
El hombre negó. Nunca volvió a encender. Yo pensé que todo había terminado. Pero meses después, mientras manejaba por otra carretera, la radio volvió a hacer lo mismo. La música se cortó, apareció estática, y después escuché aquella voz. Buenas noches. Sentí que el corazón se me detenía. La voz continuó. En unos minutos ocurrirá un accidente. Apagué la radio. La voz siguió. Esta vez no podrás evitarlo. Miré hacia adelante. La carretera estaba completamente despejada. Entonces escuché mi propia voz. Venía de la radio. No. Después un golpe, un choque, gritos y una respiración. Pero esta vez escuché algo diferente. Una segunda voz. La voz de un hombre, susurrando: ya sé dónde estás. Desde entonces, nunca vuelvo a conducir de madrugada sin apagar completamente la radio. Porque hay una cosa que aprendí aquella noche. Algunas estaciones transmiten música, otras transmiten noticias, y hay una que solo transmite accidentes, accidentes que todavía no han ocurrido, y si alguna vez la escuchas, no importa dónde estés, no importa cuánto aceleres, porque si la radio empieza a transmitir tus propios gritos, significa que alguien en algún lugar ya escuchó cómo vas a morir. Historia 7. El mochilero de la autopista. Yo llevo casi 18 años manejando tráiler por las carreteras de México. Durante todo ese tiempo he aprendido que uno debe desconfiar de ciertas cosas, de los vehículos que aparecen de la nada, de las curvas demasiado silenciosas, sobre todo de las personas que hacen autostop de madrugada. Pero aquella noche olvidé todas esas reglas y casi me cuesta la vida. Era cerca de la 1 de la mañana cuando lo vi. Un muchacho caminaba por el acotamiento de una autopista rumbo a Querétaro. Llevaba una mochila enorme. Vestía pantalón de mezclilla, una sudadera oscura y botas llenas de polvo. Parecía un mochilero. Yo iba completamente solo y había llovido unas horas antes. El muchacho levantó el pulgar. Pasé de largo, pero unos metros después lo vi por el espejo. Seguía caminando. Algo me hizo sentir lástima. A esa hora, con el frío y la carretera prácticamente vacía, no entendía cómo pensaba llegar a algún lugar. Reduje la velocidad. El muchacho corrió hasta alcanzar la cabina. Abrí un poco la ventanilla. ¿A dónde vas? A la siguiente ciudad, respondió. Su voz era tranquila. Sube. El muchacho abrió la puerta y se sentó. La primera cosa extraña fue que no llevaba ningún olor encima. Después de caminar quién sabe cuántos kilómetros, bajo la humedad de la noche, debería haber olido a sudor o a lluvia, pero no olía absolutamente a nada. El muchacho dejó su mochila entre las piernas. Gracias, jefe, no hay de qué. Continué manejando. Durante varios minutos no hablamos. El muchacho miraba hacia adelante. Yo trataba de concentrarme en la carretera. ¿Vienes de lejos?, pregunté. No respondió. Pensé que quizá no me había escuchado. Te pregunté si vienes de lejos. Silencio. Miré de reojo. El muchacho estaba completamente quieto, demasiado quieto. Todo bien. Esta vez giró lentamente la cabeza. Sí, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero algo en su rostro me hizo sentir incómodo. Seguí conduciendo. Después de unos minutos, decidí preguntarle su nombre. ¿Cómo te llamas? Nada. Miré nuevamente. El muchacho seguía sentado. Oye, volví a mirarlo, y ahí fue cuando lo vi. Ya no era un muchacho. En el asiento del copiloto había un cuerpo, un cadáver. La piel estaba completamente podrida. La cara estaba cubierta de manchas oscuras. Parte de la carne había desaparecido. Los ojos eran 2 agujeros negros. Y sin embargo, el cadáver estaba sonriendo. Me estaba mirando. Yo grité. El tráiler comenzó a desviarse. Dios mío, volví la vista hacia la carretera. Intenté frenar, pero antes de hacerlo, escuché una voz. No tengas miedo. Era la voz del muchacho. Miré otra vez. El cadáver seguía ahí, sonriendo. ¿Qué eres? El cadáver inclinó la cabeza. Te dije que voy a la siguiente ciudad. Yo no podía respirar. Bájate. El cadáver soltó una carcajada, pero su mandíbula comenzó a desprenderse. La boca se abrió demasiado. Mucho más de lo que una persona podría abrirla. No puedo. Bájate. No tengo a dónde ir. Entonces algo cayó sobre el piso de la cabina. Era una fotografía. La recogí. En ella aparecía un grupo de personas junto a una carretera. Entre ellas estaba el muchacho, pero había algo escrito detrás. Una fecha y una frase.
desaparecido hace 12 años. El cadáver comenzó a reír. Yo arrojé la fotografía. ¿Qué quieres de mí? La criatura dejó de sonreír. Por primera vez parecía enojada. Quiero llegar. ¿A dónde? Señaló hacia adelante. A casa. Sentí un escalofrío. ¿Dónde está tu casa? El cadáver sonrió nuevamente, donde terminó el viaje. Entonces vi algo en el espejo retrovisor. Había otro vehículo detrás de nosotros. Una camioneta vieja. Venía con las luces apagadas. El cadáver comenzó a golpear el tablero. ¡Ahí viene! ¿Qué? ¡No la dejes pasar! La camioneta aceleró. Yo también. No entendía qué estaba ocurriendo. La camioneta se acercaba. El cadáver comenzó a gritar. ¡No me dejes con ellos! ¿Con quién? Entonces la camioneta pasó junto a nosotros. Miré hacia el conductor. No había nadie. La camioneta estaba completamente vacía, pero en la caja trasera había varias personas. Cadáveres. Todos estaban sentados. Todos tenían la cabeza inclinada y todos estaban mirando hacia mi cabina. El cadáver que estaba a mi lado comenzó a golpear la puerta. «Detente», yo no frené. «Detente». El cadáver comenzó a cambiar. La piel se le desprendía. Los huesos comenzaron a aparecer y entonces escuché una voz. «Nos llevas a todos». Miré hacia atrás. El interior de mi tráiler estaba lleno. Había personas sentadas, hombres, mujeres, niños, todos muertos, todos cubiertos de tierra, todos mirando hacia mí. Yo grité. El volante comenzó a moverse solo. El tráiler salió de la carretera y justo antes de perder el control, vi algo que me heló la sangre. El cadáver del asiento del copiloto había desaparecido. En su lugar estaba el muchacho. El mismo muchacho que había subido a mi camión, pero ahora estaba cubierto de sangre. «No te preocupes», me dijo. «¿Qué? Ya llegamos». Abrí los ojos. Estaba detenido en el acotamiento. Era de día. El sol comenzaba a salir. No había ningún cadáver. No había camioneta. No había personas en el remolque. Nada. Pensé que había tenido una pesadilla, hasta que vi la mochila. Estaba en el asiento del copiloto. La misma mochila que había llevado el muchacho. La abrí. Dentro encontré ropa vieja, una cartera y una identificación. El muchacho tenía 22 años. La fecha de nacimiento era de hacía más de 40 años y había una fotografía. Era él, sonriendo. Detrás estaba escrita una fecha, la misma que aparecía en la fotografía, la fecha en que desapareció. Conduje hasta una gasolinera. Le conté todo al encargado. Cuando escuchó el nombre del muchacho, se quedó pálido. Ese joven desapareció en esta autopista. ¿Cuándo? Hace 12 años. ¿Y nunca lo encontraron? El hombre negó. Encontraron su mochila. ¿Dónde? El hombre señaló la carretera. En el mismo lugar donde usted lo subió. Sentí un frío terrible. ¿Qué pasó con él? El hombre bajó la voz. Dicen que lo atropelló un tráiler. Yo miré mi camión. ¿Qué tráiler? El hombre me miró fijamente. Uno como el suyo. Nunca volví a subir a nadie, pero hay algo que todavía me persigue. Cada vez que paso por aquella autopista de madrugada, veo a un muchacho caminando por el acotamiento. Siempre lleva una mochila. Siempre levanta el pulgar. Y siempre que paso junto a él, escucho 3 golpes en la puerta del copiloto. Toc, toc, toc. Una vez me atreví a mirar. El asiento estaba vacío, pero en el espejo retrovisor vi algo que todavía me quita el sueño. El muchacho ya no caminaba. Estaba parado detrás de mi tráiler, sonriendo. Y junto a él había decenas de cadáveres, todos esperando su turno, todos haciendo autostop. Historia 8. El jinete de la carretera. Yo llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México y durante todo ese tiempo he visto muchas cosas extrañas. Animales cruzando de madrugada, personas caminando kilómetros en medio de la nada, luces que aparecen y desaparecen entre la neblina. Pero lo que vi aquella noche todavía no tiene explicación. Ocurrió en una carretera del norte de México, cerca de una zona desértica donde puedes manejar durante horas sin encontrar una sola casa. Yo iba rumbo a la frontera. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Llevaba el tráiler cargado y circulaba a unos 120 kilómetros por hora. La carretera estaba completamente vacía. Solo estaban mis luces iluminando el asfalto.
La radio se había quedado sin señal hacía rato. Yo iba pensando en llegar a la siguiente gasolinera cuando de repente vi algo a mi derecha, un caballo. Pensé que estaba suelto, pero encima del animal había un hombre, un jinete, vestía completamente de negro. Llevaba un sombrero grande y una especie de gabán que le cubría todo el cuerpo. Lo extraño era que estaba corriendo junto a mi tráiler, a la misma velocidad. Miré el velocímetro, 120 kilómetros por hora. No podía ser, un caballo no podía correr así. Pensé que estaba imaginando cosas. Entonces el jinete giró la cabeza y me miró directamente. Sentí un escalofrío. Sus ojos brillaban bajo el sombrero. No pude distinguir su rostro. Solo aquellos ojos. Seguí manejando. El caballo permanecía junto a mi ventana. Sus patas golpeaban el asfalto. Tac, tac, tac. El sonido era perfectamente audible dentro de la cabina. Yo aceleré. 130. El caballo aceleró. 140. El caballo seguía ahí. El jinete no se movía. Parecía completamente tranquilo. Entonces comenzó a acercarse. El caballo se emparejó con la cabina. El jinete quedó exactamente a la altura de mi ventana. Me estaba observando. Yo no quería mirarlo, pero algo me obligó. Giré lentamente la cabeza y vi su rostro. No tenía cara. Debajo del sombrero solo había oscuridad, una oscuridad completamente negra. Como si dentro de su cabeza no hubiera nada. Me quedé paralizado. El jinete levantó una mano. Pensé que iba a saludarme, pero señaló hacia adelante. Yo miré la carretera. No había nada. Volví a mirarlo. Había desaparecido. El caballo también. Respiré aliviado. Pensé que todo había terminado. Entonces escuché un golpe. ¡Pum! Algo había caído sobre el techo de mi tráiler. Miré por el espejo. No vi nada. Otro golpe. ¡Pum! Esta vez el tráiler se sacudió. Yo aceleré. El motor rugió. Pero algo comenzó a caminar sobre el techo. Escuché claramente los pasos. Tac, 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 como cascos. El jinete estaba encima del tráiler. Yo seguía manejando. No sabía qué hacer. Entonces la radio se encendió. Una voz comenzó a hablar. Era una voz de hombre. No mires hacia arriba. Sentí que la sangre se me congelaba. La radio continuó. No importa lo que escuches. Los pasos se detuvieron. Silencio. Entonces escuché un relincho. Venía de arriba. La voz de la radio volvió a hablar. Y por ningún motivo abras la puerta. Yo apreté el volante. ¿Quién eres?, pregunté. La radio quedó en silencio. Entonces alguien golpeó la ventana del copiloto. Toc, toc, toc. No quería mirar, pero una voz me habló desde afuera. Detente. Era la voz de un hombre. Parecía desesperado. Ayúdame. No respondí. La voz insistió. Por favor. Miré de reojo. El jinete estaba nuevamente junto a mí. Esta vez podía verlo perfectamente. Su rostro estaba cubierto de heridas. Tenía la piel gris y sus ojos eran completamente blancos. El caballo corría junto al tráiler, pero sus patas ya no tocaban el suelo, flotaba. El jinete volvió a señalar hacia adelante. Entonces entendí. Me estaba indicando que frenara. No lo hice. Seguí acelerando. El jinete comenzó a sonreír y entonces vi algo en la carretera. Una curva muy cerrada. A más de 120 kilómetros por hora no iba a poder tomarla. Pisé el freno. El tráiler comenzó a derrapar. El jinete desapareció. La carretera se volvió completamente oscura. Yo estaba seguro de que iba a volcar, pero justo antes de llegar a la curva, el tráiler se detuvo. Quedé atravesado en el acotamiento. Respiré profundamente. Estaba vivo. Miré por el espejo. No había caballo, no había jinete, nada. Entonces escuché una voz dentro de la cabina. Te dije que no frenaras. Me giré. El jinete estaba sentado en el asiento del copiloto. Grité. El hombre me miró. Ahora podía ver su rostro. Era el rostro de un cadáver. ¿Por qué me detuviste? No podía hablar. El jinete señaló hacia adelante. Miré. En medio de la curva había un tráiler volcado. Estaba completamente destruido. Y entonces comprendí. Ese era el accidente que había estado tratando de evitar. Pero había algo más. El tráiler volcado era exactamente igual al mío. Misma marca, mismo color, mismo remolque. Incluso tenía la misma placa. Yo miré al jinete. ¿Qué quieres? El hombre sonrió. Que ocupes tu lugar.
Entonces el tráiler volcado comenzó a moverse, las luces se encendieron, el motor arrancó y salió de la curva. Pasó junto a nosotros. Yo miré hacia la cabina, no había conductor. El jinete desapareció del asiento. El tráiler fantasma continuó avanzando hasta desaparecer en la oscuridad. Yo esperé varios minutos antes de volver a arrancar. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, le conté todo al encargado. El hombre se quedó mirándome. ¿Vio al jinete? Asentí. El hombre bajó la mirada. Ese jinete aparece cada vez que alguien está a punto de morir en esa carretera. ¿Quién es? Nadie sabe. ¿Y el tráiler? El hombre se quedó en silencio. Hace muchos años, un camionero murió en esa curva. ¿El mismo lugar? Sí. ¿Y qué pasó? Dicen que antes de morir, otro camionero intentó ayudarlo. El hombre levantó la mirada, pero cuando llegó ya no había nadie. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿quién era el jinete? El viejo negó con la cabeza. Eso es lo que nadie sabe. Nunca volví a manejar de noche por aquella carretera. Pero unos meses después, un compañero me contó algo extraño. Él también había visto a un jinete. Un hombre vestido de negro. Un hombre que corría junto a su camión a más de 120 kilómetros por hora. Mi compañero hizo lo mismo que yo, aceleró. Pero esta vez el jinete no desapareció. Se acercó a la ventana y le dijo algo. No te preocupes. Mi compañero me llamó al día siguiente. Estaba completamente aterrorizado. ¿Qué te dijo? Pregunté. Hubo silencio. Me dijo que tú ya ocupaste mi lugar. Nunca entendí qué quiso decir. Hasta la semana pasada. Volvía a manejar de madrugada cuando en medio de una carretera completamente vacía vi algo a mi derecha. Un caballo negro. Encima había un hombre vestido de negro. El velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora. El jinete se emparejó conmigo y comenzó a mirarme. Esta vez no tenía rostro. Solo una oscuridad profunda debajo del sombrero. Entonces levantó una mano y señaló hacia el asiento del copiloto. Yo miré. Estaba vacío. Pero cuando volví la vista hacia la carretera, había alguien sentado a mi lado. Era un hombre, un camionero. Estaba cubierto de sangre y me miraba con terror. No lo mires, me susurró. Yo sentí que el corazón se me detenía. ¿A quién? El hombre señaló hacia mi ventana. Al jinete. Volteé. El caballo seguía corriendo junto al tráiler. El jinete me observaba, y entonces comprendí algo. Quizá aquella noche, años atrás, no había sido yo quien vio al jinete. Quizá él me había visto a mí, y desde entonces, cada vez que alguien ocupa el asiento del copiloto de mi tráiler, el jinete aparece para recordarme que, algún día, cuando yo muera en una carretera, seré yo quien tenga que correr junto a los camiones, a 120 kilómetros por hora, esperando que algún conductor me mire por la ventana y se detenga. Historia 9. El último camión. Yo nunca pensé que un camión de pasajeros pudiera darme tanto miedo. Durante años manejé tráiler por las carreteras de México y estaba acostumbrado a viajar de noche. Uno aprende a convivir con la oscuridad, con las curvas peligrosas y con esos kilómetros interminables donde no encuentras una sola persona. Pero aquella noche tuve que hacer algo que normalmente evitaba: subirme a un camión de pasajeros. Había dejado mi tráiler en un taller de un pueblo cercano a la Ciudad de México. El mecánico me dijo que tendría que esperar hasta la mañana siguiente para terminar la reparación. Yo necesitaba llegar a mi casa. Así que, cerca de la medianoche, caminé hasta una pequeña terminal. Era un lugar viejo. Las luces parpadeaban. No había casi nadie. Pregunté cuál era el último camión que salía hacia mi destino. Una mujer que atendía la taquilla levantó la mirada. Sale uno en 5 minutos. ¿Y llega directo? La mujer asintió. Es el último. Compré el boleto. Cuando salí a la plataforma, vi el camión. Era viejo, muy viejo. La pintura estaba desgastada y algunas ventanas tenían manchas de humedad. Subí. El conductor no me dijo una palabra. Solo me miró. Me senté cerca de la parte delantera. Había varios pasajeros. Una señora, un hombre con sombrero, una pareja, 2 jóvenes. Todos estaban completamente quietos. Pensé que estaban cansados. El camión arrancó. Durante los primeros minutos no ocurrió nada. Las luces interiores estaban apagadas. Solo entraba la luz de los postes de la carretera. Entonces noté algo extraño.
Nadie hablaba, nadie miraba el teléfono, nadie se movía. El hombre del sombrero estaba sentado con las manos sobre las piernas. La señora tenía los ojos cerrados. La pareja estaba mirando hacia adelante. Pensé que todos estaban dormidos. Hasta que el camión tomó una curva. La cabeza de la señora se movió, pero su cuerpo no. Su cabeza cayó lentamente hacia un lado. Me quedé observando. Entonces vi su rostro. La piel estaba completamente gris. Tenía los ojos abiertos, pero no había vida en ellos. Me levanté. Miré al resto de los pasajeros. Todos tenían la piel endurecida, petrificada, como si fueran estatuas. Me acerqué al hombre del sombrero, toqué su hombro. La piel estaba fría, dura, y comenzó a desmoronarse. Retrocedí horrorizado. Una parte de su cara cayó al suelo. Debajo no había carne, solo piedra. Todos los pasajeros estaban petrificados. Algunos tenían décadas sentados en aquellos asientos. Yo corrí hacia el conductor. «Detenga el camión». El hombre no respondió. «Deténgase». Nada. Golpeé la puerta. El conductor continuó manejando. Entonces levantó lentamente la mirada hacia el espejo retrovisor. Sus ojos estaban completamente negros. No puedo detenerme. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué? El conductor sonrió. Ellos todavía no han llegado. Miré hacia atrás. Los pasajeros seguían inmóviles, pero algo había cambiado. La señora estaba mirándome. El hombre del sombrero también. Todos estaban mirando hacia mí. ¿A dónde vamos?, pregunté. El conductor respondió: a donde murieron. El camión comenzó a acelerar. Las ventanas se cubrieron de niebla. Yo golpeé la puerta. «Déjeme bajar». El conductor negó con la cabeza. «Usted subió al último camión. Quiero bajarme. Nadie baja del último». Entonces escuché un ruido. Crack. La señora comenzó a moverse. Su cuello giró lentamente. Después sus brazos. El cuerpo entero empezó a quebrarse. La piedra comenzó a desprenderse. Y debajo de aquella piel petrificada apareció algo oscuro. Los demás pasajeros también comenzaron a moverse, todos al mismo tiempo. Crack, crack. Yo retrocedí. ¿Qué está pasando? El conductor sonrió. Están despertando. La señora se levantó. Su cuerpo estaba completamente petrificado, pero podía caminar. Se acercó lentamente. «¿Cuánto falta?», preguntó. El conductor respondió: «Muy poco». Miré por la ventana. La carretera había desaparecido. Ya no estábamos en la ciudad. El camión avanzaba por una carretera rodeada de oscuridad. No había casas, no había postes, no había nada, solo árboles secos. Entonces vi una señal. Año 1967. Sentí que el corazón se me detenía. El conductor continuó avanzando. Pasamos otra señal. Año 1976. Después otra. Año 1972. Yo no entendía nada. El hombre del sombrero se levantó. Su cuerpo se quebró. Un brazo cayó al suelo, pero él continuó caminando. Ya casi llegamos. ¿A dónde? El hombre me miró. Al lugar donde nos quedamos. Entonces el camión se detuvo. Las puertas se abrieron. Afuera había una carretera completamente destruida. Un autobús estaba volcado. Oxidado, cubierto de maleza. Me asomé. En el interior había decenas de cuerpos petrificados, todos sentados, todos mirando hacia adelante. El conductor apagó el motor. «Bajen». Los pasajeros comenzaron a salir, uno por uno. Yo me quedé paralizado. ¿Qué ocurrió aquí? El conductor me miró. «Este camión sufrió un accidente hace más de 40 años. Sentí un escalofrío. Entonces ustedes, todos murieron. Miré los cuerpos. ¿Y yo?». El conductor sonrió. «Usted todavía no». Sentí que el alma se me salía del cuerpo. «Entonces déjeme bajar». El conductor abrió la puerta. Yo salté. Caí sobre el asfalto. Me levanté y corrí. Detrás de mí escuché el motor. El camión arrancó. Corrí sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a una carretera principal, encontré una patrulla. Un policía me vio completamente desesperado. Me subió al vehículo. Yo le conté todo. El hombre se quedó callado. ¿Dónde dijo que se subió? Le indiqué el pueblo. El policía palideció. «Eso es imposible». «¿Por qué?». El hombre señaló hacia atrás. «Esa terminal cerró hace más de 30 años. Sentí un escalofrío. Yo compré un boleto». El policía negó.
No existe esa ruta desde hace décadas. Entonces recordé algo. Metí la mano en mi bolsillo. Ahí estaba el boleto. Lo saqué. El policía lo miró. Su rostro cambió. ¿Qué pasa? El hombre señaló la fecha. Era de hacía 40 años. Pero había algo más. En la parte inferior del boleto había una frase escrita. Regreso. Una sola persona. No entendí su significado, hasta que el policía me preguntó mi nombre. Se lo dije. El hombre comenzó a buscar algo en su teléfono. Después me mostró una fotografía. Era una noticia antigua. Un accidente de autobús. La misma fecha del boleto. La misma carretera. El mismo camión. El policía señaló una de las fotografías. Mire, era una lista de pasajeros. Todos los nombres estaban ahí. Todos, menos uno. El último pasajero. Mi nombre. Sentí que no podía respirar. El policía me miró. Este accidente ocurrió hace 40 años. Entonces, ¿por qué aparezco en la lista? No respondió. Esa noche me llevaron a un hospital. Yo no podía dormir. A las 3 de la madrugada escuché un ruido afuera. Un motor. Me levanté. Miré por la ventana. El último camión estaba estacionado frente al hospital. Las puertas estaban abiertas. El conductor me observaba desde el volante y en los asientos. Todos los pasajeros petrificados me miraban. El conductor levantó una mano, me hizo una señal. Ven. Yo cerré las cortinas. Nunca volví a verlo. Pero desde aquella noche, cada vez que estoy esperando un autobús de madrugada, siempre pregunto algo antes de subir. ¿Es el último de la ruta? Porque aprendí que algunos camiones tienen horarios. Otros tienen destinos. Y hay uno que solo sale una vez, cuando subes. Ya no importa cuánto tiempo pase, porque para sus pasajeros, el viaje nunca terminó. Historia 10. El GPS de la Sierra. Yo llevo casi 20 años manejando tráiler por las carreteras de México y siempre he confiado en dos cosas, mi experiencia y mi sentido común. Nunca fui de esos camioneros que dependen completamente de la tecnología. Pero aquella noche entendí que hay lugares donde ni siquiera el GPS puede ayudarte, o peor aún, hay lugares donde puede llevarte directamente hacia la muerte. Todo ocurrió en una carretera de la Sierra Madre Occidental. Yo transportaba mercancía hacia Durango y había decidido tomar una ruta secundaria para ahorrarme varias horas de viaje. Era una carretera peligrosa, curvas cerradas, acantilados y tramos donde solo cabía un vehículo, pero yo ya había pasado por ahí varias veces. Conocía el camino. Lo que no esperaba era la niebla. Comenzó poco después de la medianoche. Al principio era ligera, una nube blanca cubriendo el asfalto. Después se hizo más espesa, hasta que prácticamente no podía ver nada. Encendí las luces altas, no sirvió de mucho. La niebla parecía tragarse la luz, reduje la velocidad. Entonces, escuché la voz del GPS en 300 metros, giré a la derecha, miré la pantalla. La ruta mostraba una desviación, no recordaba ningún camino en ese lugar. Giré a la derecha, seguí derecho, conocía perfectamente esa carretera, pero el GPS comenzó a recalcular. Recalculando, continué, giré a la derecha. La voz sonaba diferente, más lenta, más grave. Pensé que era un error del dispositivo. Apagué el GPS, la pantalla quedó negra. Pero unos segundos después volvió a encenderse. Giré a la derecha. Lo desconecté. La voz continuó. Giré a la derecha. Sentí un escalofrío. El GPS estaba completamente desconectado, pero seguía funcionando. Entonces la niebla se hizo todavía más espesa. Ya no podía ver el camino. Solo avanzaba lentamente siguiendo las líneas blancas, hasta que la voz habló nuevamente. Ha llegado a su destino. Miré la pantalla. El mapa mostraba mi vehículo fuera de la carretera, en medio de un precipicio. Me quedé confundido. Eso es imposible. La pantalla comenzó a mostrar una nueva ruta. Una línea roja atravesaba directamente la montaña. La ruta terminaba en el borde del acantilado. Giré a la derecha. Yo no obedecí. Continué recto. Entonces el GPS comenzó a emitir un sonido. ¡Bip! 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 La pantalla cambió. Ahora aparecía una fotografía. Era una imagen de la carretera, pero no estaba tomada desde arriba. Parecía una fotografía tomada desde mi propia cabina. En la imagen aparecía mi tráiler. Estaba detenido al borde del precipicio. Sentí un escalofrío. Miré hacia adelante.
No podía ver nada. La niebla cubría todo. Gire a la derecha. La voz sonó más fuerte. Yo seguí recto. Entonces escuché algo. Una voz humana. Venía de la niebla. Detente. Frené. Apenas podía distinguir una silueta. Era un hombre. Estaba parado junto al camino. Vestía ropa de camionero. Levantaba los brazos. «¡No sigas!». Bajé un poco la ventanilla. «¿Qué pasa?». El hombre señaló hacia adelante. La carretera se acabó. Miré. No podía ver nada. «¿Cómo lo sabe?». El hombre se acercó, porque yo también seguía al GPS. Sentí un escalofrío. «¿Qué?». El hombre señaló mi pantalla. «Apágalo». Miré el GPS. La pantalla mostraba nuevamente la ruta. Una flecha roja apuntaba directamente hacia adelante. Gire a la derecha. El hombre comenzó a golpear la puerta. «Apáguelo». Lo desconecté. La voz continuó. «Gire a la derecha». El hombre comenzó a gritar. «No lo escuche». Entonces la niebla comenzó a moverse. La silueta del hombre desapareció. «Espere». Bajé del camión. «Señor, no había nadie. Solo escuché una voz, muy cerca de mi oído. Ya es tarde». Me di la vuelta. No había nadie. Subí rápidamente a la cabina. Encendí el motor. Quería salir de ahí, pero el GPS se encendió nuevamente. Esta vez mostraba una sola palabra. «Regresa». La voz habló. «Has tomado el camino equivocado». Yo sentí que algo no estaba bien. Miré por el espejo. Había algo detrás del tráiler. Una fila de personas. Todos estaban parados en medio de la niebla. No se movían. No podía distinguir sus rostros. Entonces uno de ellos levantó una mano. Era el hombre que había intentado detenerme, pero ahora estaba cubierto de sangre. Yo arranqué. No sabía hacia dónde ir. La niebla era tan espesa que apenas podía avanzar. Entonces el GPS comenzó a emitir instrucciones. «Gire a la derecha». Yo giré a la izquierda. «Gire a la derecha». «Izquierda». «Gire a la derecha». Seguí recto. La voz comenzó a gritar. «Gire a la derecha». Pisé el acelerador. Y entonces la niebla desapareció. De golpe. El camino estaba despejado. Miré hacia adelante. Estaba a menos de 10 metros del borde de un precipicio. Frené con todas mis fuerzas. El tráiler se detuvo. Las llantas quedaron a centímetros del vacío. Me bajé temblando. Miré hacia abajo. No podía ver el fondo. Solo oscuridad. Entonces escuché un ruido. Venía desde el precipicio. Era un motor de tráiler. Después escuché un claxon. Una vez, 2 veces, 3. Y entonces vi algo, abajo, en el fondo del barranco. Había varios vehículos destruidos. Tráilers, camiones, autos, todos apilados, todos completamente oxidados. Me quedé mirando. Entonces escuché una voz. «Todavía falta uno». Volteé. Era el hombre que había visto antes. Estaba detrás de mí, pero ahora tenía el rostro completamente quemado. «¿Qué quieres?». El hombre señaló mi gués. «Él te trajo». «¿Quién?». El hombre sonrió. «El que vive aquí». Sentí un escalofrío. «¿Quién vive aquí?». El hombre señaló el precipicio. Todos los que siguieron las instrucciones. Entonces desapareció. El GPS volvió a encenderse. La pantalla mostraba una nueva ruta. Esta vez no había camino. Solo una flecha, apuntando directamente hacia el precipicio. Y una voz susurró: «Tu destino está abajo». Tomé el GPS y lo lancé por la ventana. Cayó al vacío. Pero antes de desaparecer, escuché la voz: «Nos vemos en la próxima curva». Regresé a la carretera, no sé cómo. Solo seguí las marcas del asfalto hasta encontrar un pueblo. Cuando llegué a una gasolinera, le conté al encargado lo ocurrido. El hombre me escuchó en silencio. «¿En qué tramo fue?». Se lo indiqué. El hombre palideció. «Ahí desaparecieron varios camioneros». «¿Cuántos?». «Demasiados». «¿Y qué les pasó?». El hombre negó con la cabeza. «Nunca encontraron sus cuerpos». Entonces miré hacia mi tráiler. Había algo escrito en el parabrisas. No estaba ahí antes. Era una frase marcada con barro. No era el GPS. Sentí un escalofrío. Debajo había otra frase. Era el camino. Nunca volví a utilizar un GPS en esa carretera. Pero hace unos meses, mientras manejaba por otra zona de la sierra, mi teléfono comenzó a vibrar. Había recibido una notificación. Abrí la aplicación de mapas. No había iniciado ninguna ruta. Sin embargo, aparecía una dirección marcada.
Era un punto perdido en medio de la montaña, y debajo decía, tu destino. Cerré la aplicación, la borré, apagué el teléfono, pero unos segundos después, escuché una voz proveniente de la radio. En 300 metros, me quedé helado. La radio estaba apagada. Giré a la derecha, miré por el parabrisas. La carretera estaba completamente despejada, pero al fondo, entre la niebla, había un hombre parado. Era el mismo camionero, el mismo rostro quemado, el mismo que había visto en la sierra. Levantó lentamente la mano y señaló hacia un camino que no existía. Entonces comprendí la verdad. Aquel GES nunca estuvo tratando de encontrar mi destino. Estaba buscando el lugar donde yo debía morir. Y desde aquella noche, cada vez que conduzco por una carretera de montaña y la niebla comienza a cubrir el camino, apago todos mis dispositivos, porque sé que en algún lugar de esa niebla hay una voz esperando que vuelva a escucharla. Y esta vez no pienso seguir sus instrucciones. Historia 11. El sacerdote de la curva. Yo llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. Y si algo aprendí en todos esos años es que nunca debes confiarte en una carretera de sierra. Una curva puede parecer tranquila, pero basta un segundo de distracción para que todo termine. Eso fue exactamente lo que me ocurrió una madrugada en una carretera perdida entre las montañas de Oaxaca. Yo transportaba mercancía hacia Puebla y llevaba varias horas manejando. Eran casi las 3 de la mañana. No había luna. La carretera estaba completamente oscura. Solo mis faros iluminaban unos cuantos metros de asfalto. La radio no tenía señal. Yo iba completamente solo. Entonces llegué a una curva. Era una de esas curvas cerradas donde apenas puedes ver lo que viene del otro lado. Reduje la velocidad. Y justo cuando estaba entrando, lo vi. Un hombre vestido de sacerdote estaba parado en medio de la carretera. Llevaba una sotana negra. Tenía los brazos levantados. Me estaba haciendo la señal de alto. Frené, pero algo me pareció extraño. El hombre no se movía. No hacía ningún esfuerzo para apartarse. Solo permanecía ahí, parado, con los brazos extendidos. Pisé el freno con fuerza. El tráiler comenzó a reducir la velocidad. Entonces vi su rostro. No tenía cabeza. La sotana terminaba en un cuello vacío. No había cabeza. No había rostro. Nada. Sentí que el corazón se me detenía. El hombre sin cabeza seguía haciéndome la señal de alto. Yo sabía que debía detenerme, pero también sabía que aquello no era humano. Decidí esquivarlo. Giré el volante hacia la izquierda, y en ese instante, el sacerdote desapareció. Pero yo ya había perdido el control. El tráiler comenzó a derrapar. Sentí que las llantas patinaban sobre el asfalto. El remolque se movió hacia un lado. Yo giré el volante desesperadamente. El camión estuvo a punto de volcar. Finalmente logré detenerlo. Quedé atravesado en la carretera. Respiré profundamente. Estaba vivo. Miré hacia adelante. No había nadie. El sacerdote había desaparecido. Pensé que todo había terminado, hasta que escuché 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Miré hacia el asiento del copiloto. Vacío. Volví a escuchar. Toc, toc, toc. La puerta se abrió lentamente. Yo no podía moverme. El sacerdote estaba parado junto a la cabina, sin cabeza, con la sotana cubierta de sangre. Levantó una mano y volvió a hacer la señal de alto. Yo cerré la puerta. Arranqué. El tráiler avanzó. No quería mirar atrás, pero escuché algo, un sonido de pasos, caminando junto al camión. Tac, tac, tac. Los pasos se movían a la misma velocidad que el tráiler. Miré por el espejo. El sacerdote estaba corriendo junto a nosotros. No tenía cabeza, pero parecía saber exactamente dónde estaba. Aceleré. Los pasos se hicieron más rápidos. El sacerdote seguía corriendo. 120 kilómetros por hora. 130. 140. Seguía ahí. Entonces levantó un brazo. Señaló hacia adelante. Yo miré. Otra curva. Una curva cerrada. El sacerdote comenzó a hacerme nuevamente la señal de alto. Yo no frené. No iba a cometer el mismo error. Pero cuando entré en la curva, vi algo. Había un tráiler volcado. Ocupaba casi toda la carretera. Pisé el freno. El tráiler comenzó a derrapar. Esta vez no pude controlar el vehículo.
Sentí el remolque golpeando contra algo. El camión giró. Yo cerré los ojos. Esperé el impacto, pero no ocurrió. Abrí los ojos. Estaba detenido. La carretera estaba completamente vacía. No había ningún tráiler volcado. No había restos. No había nada. Miré hacia atrás. El sacerdote estaba parado al final de la curva, sin cabeza, con el brazo levantado, haciendo la señal de alto. Entonces comprendí. No quería que yo frenara. Quería que yo esquivara. Quería que perdiera el control. Quería que me estrellara. Yo había caído en su trampa, pero no entendía por qué. Arranqué nuevamente. Esta vez conduje muy despacio. No quería cometer otro error. Entonces escuché una voz dentro de la cabina. Te salvé. Me quedé helado. Miré el asiento del copiloto. Estaba vacío. ¿Quién eres? Silencio. Entonces la voz volvió. Yo no quería que murieras. Miré por el espejo. El sacerdote estaba detrás del tráiler. Entonces, ¿por qué intentaste hacerme chocar? La voz respondió. Porque no era yo quien quería matarte. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿quién? La voz susurró. El que estaba detrás de ti. Miré por el espejo. No había nadie. Entonces escuché un golpe. ¡Pum! Algo había caído sobre el techo. Otro golpe. ¡Pum! Algo caminaba sobre el tráiler. Miré hacia arriba. No podía ver nada. La voz del sacerdote volvió a hablar. No mires. Yo apreté el volante. ¿Qué es? El que provoca los accidentes. Los pasos continuaron. Tac, tac, tac. El sacerdote comenzó a alejarse. Espera, no respondió. Ayúdame. El hombre sin cabeza desapareció en la oscuridad. Los pasos sobre el tráiler se detuvieron. Silencio. Entonces escuché una respiración detrás de mí. Giré lentamente. Había una figura sentada en el asiento trasero. Era un hombre. Tenía la cabeza completamente cubierta con vendas y estaba mirando hacia adelante. ¿Quién eres?, pregunté. El hombre levantó un dedo. Señaló el parabrisas. Miré. El sacerdote estaba nuevamente en la carretera, haciendo la señal de alto. Pero esta vez había alguien más junto a él. Otro hombre, vestido de negro. El hombre de las vendas comenzó a reír, y entonces comprendí. No era un sacerdote. Era una víctima. Había muerto en aquella carretera. Según me enteré después, hacía muchos años había ocurrido un accidente en esa curva. Un sacerdote viajaba de madrugada cuando encontró un tráiler volcado. Intentó detener a otros conductores para pedir ayuda, pero un camión perdió el control y lo atropelló. El sacerdote murió decapitado. Desde entonces, algunos camioneros aseguran verlo en la misma curva. Siempre aparece haciendo la señal de alto, y muchos, al intentar esquivarlo, terminan accidentándose, pero había algo que nadie sabía. El sacerdote no trataba de provocar los accidentes, trataba de advertir a los conductores, porque, según los camioneros de la zona, algo más aparece detrás de él. Una figura que espera que el conductor pierda el control. Una figura que nadie ha podido describir. Yo fui uno de los pocos que logró escapar. Pero desde aquella noche, cada vez que paso por una curva cerrada y veo a un hombre vestido de negro haciendo la señal de alto, no freno, tampoco intento esquivarlo. Simplemente reduzco la velocidad y sigo derecho, porque aprendí algo aquella madrugada. Si un hombre sin cabeza te pide que te detengas, no significa que quiera matarte. Tal vez está tratando de salvarte. El verdadero peligro es lo que viene detrás de él. Y si alguna vez, después de verlo, escuchas pasos sobre el techo de tu tráiler, no mires hacia arriba, porque si lo haces, podrías descubrir que aquello que te sigue ya no está detrás de ti, está sentado dentro de tu cabina. Historia 12. La carriola de las 3 de la mañana. Yo llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. Y después de tanto tiempo uno aprende a no detenerse por cualquier cosa que vea en el camino, mucho menos de madrugada. Pero hay noches en las que uno comete errores, y el mío ocurrió exactamente a las 3 de la mañana. Yo iba manejando por una carretera secundaria del estado de Veracruz. Llevaba varias horas conduciendo y estaba completamente solo. A ambos lados de la carretera había monte. No había casas, no había luces, ni siquiera había señal de teléfono, solo oscuridad. La radio llevaba más de una hora transmitiendo estática. Yo estaba cansado y quería llegar a la siguiente gasolinera.
Entonces vi algo adelante. Un hombre caminaba por el acotamiento. Empujaba una carriola. Me pareció extraño. Miré el reloj. 3 de la mañana. No entendía qué hacía un hombre con una carriola en medio de la nada. Reduje la velocidad. El hombre caminaba lentamente. Vestía una camisa blanca y pantalones oscuros. La carriola era vieja, de esas que parecían tener décadas. Pensé que quizá llevaba a un niño. Entonces vi que la carriola estaba vacía. El hombre seguía empujándola. Me acerqué. El hombre se detuvo. Yo también. Bajé un poco la ventanilla. ¿Necesita ayuda? El hombre no respondió. Solo señaló la carriola. Yo miré. No había ningún bebé. ¿Está buscando algún pueblo? El hombre volvió a señalar. Esta vez hacia el interior de la carriola. Me incliné para mirar. Y entonces lo vi. Había una cabeza. Una cabeza humana, cercenada. Estaba colocada dentro de la carriola. La boca estaba abierta. Los ojos completamente abiertos. Y me estaba mirando. Yo grité. Pisé el acelerador. El tráiler salió disparado. No miré atrás. Pero escuché un sonido. Una risa de niño. Miré el espejo. El hombre seguía ahí, empujando la carriola. Pero ahora corría. Corría detrás de mi tráiler, a una velocidad imposible. Aceleré. 120 kilómetros por hora. La figura seguía detrás. 130. Seguía ahí. Entonces escuché 3 golpes. Toc, toc, toc. Venían de la puerta del copiloto. Miré. La puerta estaba cerrada. Otro golpe. Toc, toc, toc. La cabeza estaba dentro de mi cabina. Estaba sentada sobre el asiento del copiloto. Me miraba. La boca comenzó a moverse. Ayúdame. Yo casi pierdo el control. Vete. La cabeza sonrió. No puedo. Sal de aquí. Él me lleva. Miré por el espejo. El hombre seguía corriendo detrás de mí. ¿Quién? La cabeza señaló hacia atrás. Mi padre. El hombre comenzó a acercarse. Yo aceleré. Pero la carretera empezó a cambiar. Ya no reconocía el camino. Las luces desaparecieron. La vegetación se volvió más espesa. La cabeza comenzó a reír. Ya casi llegamos. ¿A dónde? La cabeza dejó de sonreír. ¿A dónde me encontró? Entonces vi algo en la carretera. Una cruz. Me detuve. No podía seguir. La cruz estaba cubierta de flores secas. Había una fotografía. Era la fotografía de un niño. Sentí un escalofrío. La cabeza del asiento comenzó a llorar. No quiero volver. ¿Volver a dónde? La cabeza señaló la cruz. Ahí. Miré la fotografía. Era el mismo rostro que tenía la cabeza, pero era un niño. ¿Qué pasó? La cabeza comenzó a hablar. Mi padre me mató. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Porque quería irme. No entendía. ¿A dónde? La cabeza sonrió. A casa. Entonces escuché un ruido detrás del tráiler. Un golpe. ¡Pum! Miré por el espejo. El hombre estaba parado detrás. Ya no empujaba la carriola. La sostenía con una mano. La otra mano estaba levantada. Y en ella tenía un machete. Yo arranqué. La cabeza comenzó a gritar. No me dejes. Aceleré. El hombre comenzó a correr. La carretera parecía no terminar. Entonces vi las luces de una gasolinera. Pisé el acelerador. La cabeza desapareció. La carriola también. Llegué a la gasolinera y me bajé. Un empleado me vio completamente pálido. ¿Qué le pasó? No podía hablar. Le conté todo. El hombre se quedó callado. ¿En qué parte vio al hombre?, le indiqué. El empleado bajó la mirada. Ahí murió un niño. Sentí un escalofrío. ¿Cuándo? Hace muchos años. ¿Qué ocurrió? El hombre suspiró. Un hombre asesinó a su propio hijo. ¿Por qué? Dicen que el niño quería escapar. ¿Escapar de qué? El hombre me miró. De él. Me quedé en silencio. El padre fue encontrado días después caminando por la carretera. ¿Y el niño? El empleado negó. Nunca encontraron el cuerpo. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué pasó? El hombre señaló hacia la carretera. Desde entonces, algunos conductores dicen ver a un hombre empujando una carriola. ¿Y qué lleva? El empleado bajó la voz. Una cabeza. Nunca volví a pasar por ahí. Pero meses después, un compañero me contó algo extraño. Él había visto al mismo hombre, 3 de la mañana, la misma carretera, la misma carriola. Pero mi compañero no se detuvo, continuó manejando. Cuando llegó a su destino, encontró algo dentro de su tráiler, una pequeña carriola. No sabía cómo había llegado ahí. Dentro había una cabeza.
Mi compañero llamó a la policía, pero cuando llegaron, la cabeza había desaparecido. Solo encontraron una fotografía. Era la fotografía del niño. Y detrás había una frase escrita: todavía falta encontrar el cuerpo. Mi compañero dejó de manejar de noche. Yo también. Pero hace unos meses tuve que hacer un viaje de madrugada. Pasé por una carretera completamente distinta. Eran exactamente las 3 de la mañana. Y entonces vi algo. Un hombre empujando una carriola. Sentí que el corazón se me detenía. Aceleré. No quería detenerme, pero antes de pasar junto a él, la radio se encendió. Una voz infantil susurró: esta vez no soy yo. Miré por el espejo. El hombre estaba sonriendo. Entonces miré la carriola. Estaba vacía. La voz volvió a escucharse: ahora lleva la tuya. Sentí un escalofrío. Miré hacia adelante. No había nada. Pero cuando volví a mirar por el espejo, la carriola estaba dentro de mi tráiler y dentro de ella había una cabeza. La cabeza era la mía. Estaba sonriendo. Desde aquella noche nunca más manejo a las 3 de la mañana, porque entendí algo. El hombre de la carriola no busca víctimas, busca cuerpos. Y cada vez que aparece en una carretera, significa que alguien está a punto de morir. La única pregunta es: ¿quién será el próximo en despertar dentro de su propia carriola? Historia 13. Los brazos del puente. Yo llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México, y después de tantos años, uno aprende a respetar ciertos lugares. Hay puentes donde nunca debes detenerte, curvas donde no conviene bajar la velocidad, y carreteras donde es mejor no mirar demasiado hacia los lados. Pero existe un puente que todavía aparece en mis pesadillas. Le dicen el Puente del Diablo. No sé si ese es su verdadero nombre. Los camioneros de la zona lo conocen así. Está en una carretera de montaña, en un tramo donde la señal del teléfono desaparece y la oscuridad parece más profunda que en cualquier otro lugar. Yo ya había cruzado ese puente muchas veces, pero aquella noche algo era diferente. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Llovía ligeramente. La carretera estaba vacía. Yo manejaba mi tráiler rumbo a la ciudad de Oaxaca. El puente apareció de repente entre la niebla. Era largo, muy largo. No tenía iluminación. Solo había una pequeña lámpara al principio y otra al final. Encendí las luces altas. Comencé a cruzar. El motor sonaba con fuerza. Las llantas golpeaban el pavimento mojado. Entonces escuché algo, un golpe debajo del tráiler. ¡Pum! Miré el espejo. No había nada. Seguí avanzando. Otro golpe. ¡Pum! Esta vez sentí que algo había golpeado una de las llantas. Reduje la velocidad. Y entonces los vi, unos brazos humanos, pálidos, cubiertos de barro. Emergían del pavimento. Uno apareció frente a mi llanta, después otro, y otro. Las manos se levantaban desde el suelo, intentaban agarrar las ruedas. Yo grité, aceleré. Las llantas pasaron por encima de varios brazos, pero no escuché huesos romperse, escuché gritos, gritos humanos. Los brazos comenzaron a salir por todo el puente. Docenas. Tal vez cientos. Manos blancas aparecían entre las grietas del pavimento. Algunas tenían los dedos rotos. Otras estaban completamente ensangrentadas. Todas intentaban detener el tráiler. Pisé el acelerador. El motor rugió. El puente parecía no terminar nunca. Entonces una mano golpeó mi ventana. ¡Pam! Me giré. Había un brazo pegado al vidrio. La mano golpeaba desesperadamente. ¡Pam! 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 No sabía qué hacer. Seguí conduciendo, pero entonces escuché una voz. Venía de debajo del tráiler. ¡Ayúdame! Miré el espejo. Un hombre estaba tirado sobre el pavimento. Su cuerpo estaba incompleto. Le faltaban las piernas. Estaba extendiendo los brazos hacia mí. Yo no me detuve. Seguí adelante. Entonces apareció otro y otro. Todos estaban mutilados. Todos trataban de detenerme. Algunos gritaban, otros lloraban. Pero había algo que todos tenían en común. Todos me pedían que frenara. El puente comenzó a llenarse de cadáveres. Yo aceleré. 120 kilómetros por hora. El tráiler se sacudía. Las manos golpeaban las llantas. Los brazos se aferraban al chasis. Y entonces escuché un golpe enorme. ¡Pum! El tráiler se detuvo. Una de las llantas había quedado atrapada. Miré hacia abajo. Una mano había salido del pavimento. Estaba agarrando la rueda.
Después apareció otra y otra. Cientos de manos estaban sujetando mi tráiler. Yo pisé el acelerador, el motor rugió, pero el camión no avanzaba. Las manos seguían apareciendo. Entonces escuché una voz. «No sigas». Miré hacia el frente. Había un hombre parado en medio del puente, vestía ropa vieja. Estaba cubierto de sangre. «Ayúdeme», grité. El hombre negó con la cabeza. «Ya no puedes salir». «¿Qué quiere decir?». El hombre señaló hacia atrás. Miré por el espejo. El puente había desaparecido. Detrás de mí solo había oscuridad. No había carretera, no había entrada, solo un vacío negro. El hombre se acercó. «Todos los que cruzan este puente tienen que dejar algo». «¿Qué? Una parte de ellos». Entonces miré mis manos. Tenía sangre. No era mía. La sangre venía de los brazos que estaban agarrando mi tráiler. El hombre sonrió. Ellos también intentaron escapar. Entonces algo golpeó la puerta. ¡Pam! La puerta comenzó a abrirse. Yo la cerré. Otra vez. ¡Pam! ¡Pam! La puerta comenzó a deformarse. Una mano atravesó el metal. Yo grité. «Déjenme». El hombre del puente se acercó. «No te quieren a ti». «¿Entonces a quién?». El hombre señaló el asiento del copiloto. Miré. Estaba vacío, pero había algo ahí. Una pequeña mochila. No era mía. La reconocí. Era de mi hijo. Sentí que el corazón se me detenía. Mi hijo había muerto hacía años. La mochila había desaparecido el día del accidente. Yo nunca la encontré. La abrí. Dentro estaba su ropa, su juguete favorito y una fotografía. Sentí que las lágrimas comenzaban a caer. Entonces escuché su voz. «Papá». Me quedé congelado. «¿Hijo?». La voz volvió a hablar. «No sigas». Miré hacia el frente. El hombre del puente había desaparecido. Las manos seguían sujetando el tráiler. «Papá, ¿dónde estás?». «Abajo». Miré hacia el pavimento. Una pequeña mano apareció entre las grietas. Era la mano de un niño. Yo comencé a llorar. «¿Qué haces aquí?». Me caí. «¿De dónde?». La mano señaló hacia el vacío del puente. Entonces entendí. Mi hijo no había muerto en un accidente. Había caído de un puente, pero yo nunca supe dónde. Siempre pensé que había sido otra carretera, otra noche, otro lugar. Las manos comenzaron a aflojarse, una por una. La pequeña mano desapareció y el puente volvió a aparecer. Las luces regresaron. El camino estaba despejado. Pisé el acelerador. El tráiler avanzó. Crucé el puente. Cuando llegué al otro lado me detuve. Bajé de la cabina. Miré las llantas. Estaban completamente limpias. No había sangre, no había marcas, nada. Pensé que todo había terminado hasta que vi algo en el pavimento. Había una pequeña mano marcada en la carretera. Una mano de niño. Me acerqué. La marca estaba húmeda, como si alguien hubiera dejado la huella con la palma cubierta de sangre. Regresé a la cabina. La mochila seguía en el asiento del copiloto, pero ahora había una nota dentro. La abrí. Solo tenía una frase. «Gracias por dejarme ir. Nunca volví a cruzar ese puente». Pero años después, un compañero me contó algo extraño. Él había cruzado de madrugada y vio los mismos brazos. Intentó acelerar, pero las manos atraparon una de sus llantas. Entonces vio a un niño parado en medio del puente. El niño levantó la mano y le hizo una señal. Mi compañero frenó. El niño sonrió y desapareció. Cuando mi compañero llegó al otro lado, encontró algo escrito con barro en una de las puertas del tráiler. Una frase. «Él ya no está aquí». Mi compañero no entendió. Yo sí, porque desde aquella noche, cuando paso cerca de un puente y escucho golpes debajo de mi tráiler, siempre pienso en mi hijo. Y sé que no todos los brazos que salen del pavimento quieren detenerte. Algunos intentan advertirte, porque hay puentes que fueron construidos sobre tierra, y hay otros que fueron construidos sobre muertos. Y cuando cruzas uno de ellos a las 3 de la mañana, los muertos no quieren que llegues al otro lado, quieren que te quedes, para que alguien más, algún día, pueda cruzar sobre ti.